y eso es algo que ahorita al día de hoy se está manejando. En el pasado no era tan importante porque había muchas cosas en papel y entonces pues no importaba el sistema que manejaras, finalmente todo lo ibas a imprimir y lo ibas a poner en una carpeta. Pero al día de hoy eso se simplifica porque la mayoría de las, bueno, no la mayoría, básicamente toda la información es digital y lo podemos tener todo en un lugar concentrado que nos permita pues tener más control administrativo. Justamente esta debería de ser nuestra primera política y nuestro primer procedimiento. El empresario busca resultados, información en resumen que le permita la toma de decisiones y tener una visión en su negocio. Esto, ¿por qué lo menciono? Bueno, más allá de que ustedes quisieran aprender, bueno, quizá algunos sí quieren aprender a hacer registro de cada operación en una póliza, lo que ustedes buscan es realmente ese reporte que se da al final. Pero bueno, todo tiene un principio y el principio de la contabilidad pues es crear un registro en una póliza donde voy a mostrar cada una de las operaciones que se hacen en un negocio. Y cuando digo cada una, de verdad, créanme que entre más específica y detallada sea su contabilidad, mejores resultados van a tener. Entonces, de verdad contabilizamos cada uno de los movimientos, operación por operación que se realiza en una empresa, se registra a través de pólizas, ya sea de diario, de ingreso o de egreso. Las de diario expresan movimientos, las de ingreso expresan entradas de dinero y las de egreso expresan salidas de dinero. Entre más detallado sea esto, pues mejores resultados van a tener en su reporte, que no es lo mismo que hacerlo en una hoja de Excel como muchos de ustedes lo llevan ahorita, es por esa necesidad que tienen de un reporte, pero ese reporte lo pueden generar a través de una buena contabilidad, más que estar haciendo una hoja de Excel que a veces, si se les olvida algún detalle, pues ya la información que arrojó al final, pues quizá no es la verídica o quizá no es el formato que ustedes deben de utilizar para poder ver el todo de su negocio. Al concluir estas pólizas, o sea, el concentrado de todas las operaciones, el registro de cada una de ellas, voy a tener que hacer algunos amarres. Los contadores revisamos realmente que se hayan registrado todas las operaciones. Eso también va a depender mucho, pues, de la información que nos proporcione el cliente. Si el contador trabaja directamente en la empresa, pues tiene una visión de lo que se está haciendo ahí, ¿no? Pero también hay áreas, diferentes áreas, y obviamente, pues cada área lleva su propia operación y a veces no dan toda la información. Entonces es importante por eso tener procedimientos para obtener toda la información. Si el contador está fuera, es un despacho o algún servicio que se dé a través de la nube, pues entonces hay que proporcionarle a este contador toda la información necesaria, todos los estados de cuenta, pues todos los datos que ustedes puedan para tener, para que él conozca mejor su negocio y la forma en la que llevan sus operaciones. Aquí hay un ejemplo acerca del IVA. Ya que nosotros hacemos los amarres, vemos alguna información ahí, empezamos ahí ya a ver cierta información y, por ejemplo, nos damos cuenta que todos los gastos pues deben de cuadrar con el IVA, que es al 16%. Sin embargo, a veces hay gastos no deducibles o gastos no afectos a IVA como la nómina o gastos a tasa cero o exentos y obviamente va moviendo mis reportes. Entonces ahí es donde ustedes necesitan también un especialista que conozca qué operaciones van, por ejemplo, a qué tasa de IVA. Bien, la contabilidad la hacemos a través de cuentas contables. Cuando se acercan con el contador, pues van viendo que les entrega reportes con un listado de números, ¿no? Ahí con un catálogo que a veces no sabemos cómo se utiliza. Bueno, este catálogo es como un archivero que me permite ir poniendo cada movimiento en un lugar. Al principio veíamos que pues la contabilidad se debe de poder comparar, debe de ser confiable. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues cada mes, si yo realizo la misma operación, la debo de registrar de la misma manera. Y para eso me sirve el catálogo, para ir haciendo este archivero, estos folders en donde voy a ir metiendo cada una de las operaciones. En cada cuenta contable voy a registrar una operación.
Cada empresa o cada negocio hace su propio catálogo. Ya los contadores tenemos algunos formatos que nos ayudan a hacerlo más rápido, pero sí los tenemos que adecuar y personalizar. ¿Por qué? Porque de ahí también depende cómo me va a arrojar la información para que yo se la dé a mi cliente y para él sea más sencillo entenderla. El trabajo del contador es entender que nuestros clientes no tienen que ser especialistas en finanzas, ni en contabilidad, ni en asuntos fiscales, pero pues les tocamos la fibra más sencilla más sensible, perdón, que es su patrimonio. Finalmente es el dinero, la inversión que ustedes han hecho, pues que está depositada en ese negocio. Entonces debemos de proporcionarles la información de la manera más sencilla que ustedes la puedan entender, que la puedan visualizar para tomar decisiones, para controlar mejor su negocio y que se sientan a gusto. Nosotros debemos ser como el médico. Ustedes deben de tener confianza con nosotros y deben de saber que jugamos del mismo lado de ustedes. Estamos de su lado para poder hacer crecer ese negocio. Obviamente a alguien le toca ser a veces el malo del cuento y nos toca a nosotros decirles qué es no deducible, qué no se debe de hacer, qué es lo que podemos mejorar. Y obviamente ahí es donde de alguna manera vamos entorpeciendo, por decirlo de alguna forma, la operación como ustedes la llevan. Pero el resultado final es que ustedes vayan creando políticas y procesos que mejoren y que obviamente ya no se entorpezca y funcione también la información que les vamos a proporcionar. Ese es un ejemplo muy básico de un catálogo. Sí es importante que se personalice, que cada cliente, cada uno de ustedes tenga las cuentas de sus bancos, los nombres de sus proveedores, los nombres de sus clientes. La numeración a lo mejor no es lo más importante. Obviamente ahora también por cuestiones fiscales deben de estar esas cuentas contables homologadas a un código agrupador, pero no es lo más importante el número como la manera en la que tengamos distribuidas estas cuentas contables. Obviamente el código agrupador sí debe de tener congruencia porque estos reportes se envían al SAT y bueno, ahí sí debemos de tener la congruencia. Entonces, estábamos en que hice mis pólizas, hice una revisión, generé mis amarres y genero finalmente los reportes esenciales para el empresario, que son la balanza de comprobación, el estado de posición financiera y el estado de resultados. La balanza de comprobación simplemente es un resumen en el que yo voy a ver finalmente pues qué movimientos y qué operaciones hice. Pero los que me van a servir mucho más son el estado de posición financiera o el balance general, como le llamábamos antes, y el estado de resultados. Este estado de posición financiera pues va a mostrar las operaciones de la empresa acumuladas en un tiempo. Vamos a ir viendo pues ahora sí que el pasar de los años en este estado financiero nunca tiene una conclusión, va siendo continuo como una película. Ahí es donde realmente voy a ver el crecimiento de la empresa a través del tiempo y me va a indicar los bienes que tengo para responder a las deudas que también tengo en un momento o en un periodo determinado. En un estado financiero sano se deben demostrar de forma real sus pasivos y sus activos, es decir, realmente todo lo que tengo, pero también las deudas. Y ahí es donde a veces queremos de alguna manera no mostrar ciertas cosas o no se muestran ciertas cosas para no mostrarlas al fisco. Finalmente, pues esa no es la finalidad de este estado financiero, sino al contrario, es que ustedes vean realmente cuánto tienen, cuántos son las cosas que poseen, ya sean bienes o en dinero. También ahí van a poder ver de esos bienes que tienen, cómo lo pueden convertir a dinero en efectivo y también qué deudas tienen para saber cómo las van a solventar. Si ustedes tienen el registro real de todos los pasivos o de todas esas deudas, pues van a tener un número real de cuánta es su capacidad de endeudamiento. Y eso nos pasa hasta las personas físicas con una tarjeta de crédito. Si realmente no sabemos manejarla, pues al final del año vamos a tener una deuda inmensa porque ya nos fuimos con la finta de los 6 meses sin intereses en 5 tarjetas diferentes y no tenemos esa capacidad de endeudamiento. Entonces, lo mismo pasa con una empresa. Si no registramos todos los pasivos, no tenemos el número real de nuestra capacidad de endeudamiento. Bien, por lo general pedimos una vez al año este estado financiero,
pero ustedes lo pueden pedir de manera mensual o de manera bimestral o de manera semestral, acorde a cómo ustedes vayan viendo las necesidades de la empresa. ¿Esto cómo funciona? Bueno, si ustedes están haciendo cambios importantes en su empresa, en la operación, a lo mejor sí vale la pena que de manera bimestral se haga un análisis del estado de posición financiera, porque va a haber muchos cambios, ¿no? Si realmente tienen una operación mucho más sostenida durante el año, pues a lo mejor con una vez al año es suficiente, pero sí es importante que lo tengan y que sepan cómo cerraron para plantearse los objetivos del año siguiente. Y ahorita creo que es muy buen momento porque estamos prácticamente por cerrar el año y a lo mejor un estado financiero al 30 de noviembre o al 31 de diciembre les ayuda a plantearse objetivos muy reales y muy concretos de qué es lo que van a hacer con sus negocios para el siguiente año, hacia dónde los quieren llevar y qué es lo que van a incrementar, a disminuir. A lo mejor sí el objetivo es no tener deudas para poder invertir en cosas nuevas, o a lo mejor se tiene buen flujo de efectivo y es momento de ver un crecimiento, un nuevo local, una nueva maquinaria, renovar el equipo de oficina, no sé, podemos hacer tantas cosas cuando se tiene también un sano flujo de efectivo y ahorita es buen momento para hacerlo, ¿no? Ahorita que estamos prácticamente cerrando este ejercicio 2018. Y bueno, algo importante es que la cuenta de bancos no es la cuenta más importante, porque no necesariamente es la cuenta que muestra la utilidad de la empresa. Entonces, a veces cuando el empresario se acerca a nosotros y ve ese estado de posición financiera, pues busca el rubro de bancos, ¿no? Y es el rubro que quiere, pues saber si es cierto y lo ve y dice, no, eso no es lo que tengo en la cuenta bancaria. Puede ser que sí, puede ser que no, porque no es el más importante, se desprenden varias cosas. Entonces, por eso es importante que su asesor les ayude a entender mucho mejor ese estado financiero. Básicamente, como lo platicábamos hace un momento, lo que muestra son los activos, que son los bienes y derechos con los que cuenta la empresa, y estos bienes y derechos deben de ser igual a las obligaciones o a los pasivos que tiene, más el capital, las aportaciones que se hicieron inicialmente y los resultados de otros ejercicios, ¿no? Ahora, las personas físicas me van a decir, yo no tengo esas aportaciones. Sí las tienen, ustedes también invirtieron un dinero para iniciar ese negocio. Eso es lo que debe estar en el capital. En el caso de las personas físicas le llamamos patrimonio, pero finalmente sí debe de estar registrado porque ustedes empezaron, le tuvieron que haber invertido, no sé, por lo menos 100 pesos para iniciar ese negocio. Y esos 100 pesos de alguna manera se les tiene que regresar, o sea, por lo menos deberían de tener esos 100 pesos como primera utilidad para recuperar la inversión inicial. Los activos, pues, ¿qué debo de cuidar del lado de los activos? Pues, a medida de lo posible, que mis activos se puedan convertir de forma rápida en efectivo, como los bancos o clientes. A veces veo personas que tienen en sus estados financieros que nunca revisaron con sus asesores anteriores cuentas de clientes muy grandes. Y les digo, ¿se los deben o no se los deben, no? Porque si se los deben, pues hay que buscar la manera de cobrarlos. Si no se los deben, pues hay que quitarlos de ahí porque aparentemente eso me da la posibilidad de tener, pues, a lo mejor un crédito más grande o me da la posibilidad de saber que, pues, tengo un buen flujo porque eso lo podría convertir en un tiempo determinado en dinero en efectivo, pero eso es mentira, eso no es real. Entonces, por eso es importante que los revisen por lo menos de manera anual. Evaluar la rotación de mis clientes, cuánto tiempo se van a tardar en pagar. Ahorita, pues, comercialmente es importante el financiamiento, ¿no? Es difícil, pues, las operaciones que se hacen prácticamente en ese momento en efectivo. Por lo general estamos financiando al menos 30 días. Algunos, por el tipo de operación, tienen que financiar hasta 60 o 90 días, pero ¿cuánto es mi capacidad real para financiar? Porque, pues, a lo mejor yo puedo tener muchos clientes que me quieran pagar 90 días, pero yo de verdad puedo sostener ese financiamiento. Mis proveedores realmente también me están financiando esos 90 días, porque si yo le pago a mis proveedores a 30 días y mis clientes me pagan a 90, pues seguramente o tengo que tener una muy buena inversión o un muy buen flujo de efectivo de otra manera, o me estoy atorando yo solito para poder cumplir tal vez con el pago de los impuestos o con el pago de la nómina
o con otros compromisos, porque obviamente mis flujos son cortos, pero es por eso, porque no estoy evaluando la rotación de mis clientes. También hay que evaluar la rotación del inventario. ¿Por qué? Porque, bueno, el inventario pues lo tengo ahí estancado a lo mejor mucho tiempo y me está generando gastos, incluso el gasto de tenerlo ahí guardado en un almacén, ¿no? Contar con activos fijos también es importante. A veces no quieren invertir en computadoras nuevas, en un local, en maquinaria nueva, en equipos de transporte, pero también es importante tener esos activos fijos. Y registrar las depreciaciones de los mismos. Estos activos fijos se desgastan mes con mes y hay que llevar ese registro. Que esa depreciación, aunque fiscalmente sí tenemos unos porcentajes, no necesariamente tiene que ser la depreciación que yo registre. Contablemente puedo llevar una para efectos financieros. Y eso es importante porque, bueno, por ejemplo, nosotros somos una empresa de desarrollo de software. Obviamente las computadoras aquí se deprecian mucho más rápido, tenemos que estar mucho más atentos a los cambios tecnológicos y una computadora no se puede depreciar como indica la ley al 30% a lo mejor anual, sino la tengo que depreciar a lo mejor para mí al 50 o al 60% anual. Entonces, sí hay dentro de las normas de información financiera reglas para tener esas depreciaciones, pues de manera diferente para la toma de decisiones financieras, aunque obviamente en la parte fiscal, la parte de la deducibilidad, pues sí será acorde al porcentaje que establece la ley. Pero si yo lo llevo también financieramente, me va a permitir tomar decisiones a lo mejor para evaluar que pues obviamente ese es un gasto que tengo mucho más rápido porque cada vez tengo que comprar computadoras pues en menos tiempo, aunque fiscalmente el gasto no sea igual. Entonces, ahí por eso les digo, es importante que sí tengamos clara que la contabilidad debe ser más financiera que fiscal. Evaluar también la posibilidad de tener activos intangibles. Eso también es importante. Hay marcas, hay bueno, sobre todo las marcas empiezan a ser un activo importante. El posicionamiento de esas marcas es un activo importante. Las carteras también son un activo importante que lo pueden evaluar en activos intangibles. Verificar mi cuenta de impuestos de pagos provisionales, porque también lo tengo que tener registrado dentro de este estado financiero. Finalmente, esos pagos provisionales son a cuenta de la declaración anual y bueno, es un dinero que yo tengo ahí para que ya se lo di al fisco, pero a cuenta de esa declaración y al final del año, pues tenemos que hacer cuentas en esa declaración anual. Y también hay que registrar, por ejemplo, las rentas pagadas por anticipado. Esas no son un gasto, también son un activo que debo de tener presente porque son un bien o un derecho que tengo ahí para cobrar en un futuro. Dentro de los pasivos, pues debo de estar atento, de evaluar mi capacidad de deuda, que creo que ya lo hemos platicado ahorita. Evaluar la rotación de las cuentas por pagar de los proveedores, igual que con los clientes. Cuánto tiempo mis proveedores me pueden financiar para que yo tenga un mejor flujo. Establecer una política de pago a proveedores acorde a la rotación de clientes, que era justo lo que les comentaba hace un momento. Si mis clientes me pagan a 90 días, pues a mis proveedores les tendría que pagar pues a 90 días también. Priorizar pagos. ¿A quién le debo de pagar primero, no? Para no tener problemas en un futuro. La nómina, por ejemplo, es indispensable. El fisco no espera. Entonces, tengo que hacer acuerdos comerciales con otros proveedores o acreedores para poder trabajar con ese flujo de efectivo. Entonces, hay que priorizar los pagos. No deudas de impuestos, o en su caso, conocer cuál es la deuda y el riesgo. Eso es importante porque llegan clientes que deben 4 años de impuestos. O sea, obviamente, aunque hagamos el cálculo, cuando ven los montos, es imposible pagarlos simplemente por la actualización y los recargos. Entonces, pues hay que ir al día con esta parte para que no me cause problemas y mi negocio pueda seguir operando. Si no, es un tema también que muchos negocios cierran por estas causas. Ahora, si ya tengo la deuda, debo de saber cuánto es para conocer el riesgo. El riesgo de que si el SAT llega, me revisa o me requiere, yo tengo que saber, bueno, con cuánto dispongo para negociar o con cuánto dispongo en ese momento para pagar.
¿no? Porque también a veces es un número incierto. Me dicen, bueno, debo 4 años. Pues sí, pero en esos 4 años, ¿cuánta operación hubo? A lo mejor hace 4 años no tenías la misma operación que hoy, era más pequeña porque estabas creciendo. O hace 4 años te iba súper bien y ahorita estás en un momento más detenido. Entonces, sí hay que conocer el número. Y bueno, este es un ejemplo de lo que sería un estado de situación financiera. Como les decía, de un lado se muestran los activos, del otro se muestra el pasivo y en la parte de abajo el capital. Ese es el formato que su contador les debería de entregar por lo menos una vez al año. Y de ahí ustedes deberían de poder ver pues algunas cuentas claves que quisieran saber. Tus asesores también les pueden ayudar a sacar justamente estos números de la rotación de inventarios, de la rotación de cuentas por cobrar, la capacidad de endeudamiento. Todas esas, bueno, las podemos obtener a través de este reporte. Rápidamente, pues en la parte de caja y efectivo expresamos el disponible para las compras menores a 2,000 pesos. En la parte de bancos, pues son las cuentas bancarias que ustedes tienen. Los clientes, las personas a las que les dimos crédito de las ventas que hicimos. Los deudores, pues son personas a las que les hicimos préstamo, como los empleados, por ejemplo. Los anticipos a proveedores son pagos parciales que hicimos a un proveedor. El equipo de cómputo, de transporte, de oficina, pues son activos fijos. Del lado de los pasivos, pues podemos tener proveedores, que son las personas que me dan mercancía o que me dan servicios, los acreedores, otros préstamos como los bancos, las hipotecas, pues las deudas de los inmuebles y los impuestos por pagar que se tienen, como el IVA, el ISR, incluso el IMSS o el Infonavit, si es que tuvieran nómina. Del lado del capital, pues tengo el capital contable o el patrimonio, que es con cuánto inicié mi negocio, las utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores y una reserva legal que debería de tener, que es un porcentaje destinado a las contingencias que puedan pasar en la empresa, que este porcentaje pues garantiza de alguna manera también que el negocio va a continuar, ¿no? La continuidad del negocio. Del lado del estado de resultados, pues muestra, es diferente ya, aquí se muestra un momento particular de la empresa, es decir, es una fotografía, un momento clave de la empresa en donde yo puedo ver las ventas y los gastos de ese periodo determinado. Si el estado financiero es sano, pues muestra todas las ventas y todos los gastos, independientemente del tratamiento fiscal que se le dio, y esto me da la oportunidad de ver la empresa pues realmente lo que gastó y lo que obtuvo. Por lo general también se solicita pues una vez al año y solicitamos 2 columnas, la de un periodo y la del acumulado, ¿no? La que me da todo el ejercicio. Y me ayuda a saber si estoy gastando, bueno, más bien si lo que estoy gastando me deja un margen de utilidad. Este estado financiero es mucho más corto, muestra los ingresos, que son las ventas propiamente del negocio, menos los gastos, que son todas las salidas de dinero. Y aquí sí es importante hacer hincapié en que todas son todas las salidas de dinero, y eso me va a dar pues ya la utilidad o pérdida que yo tenga durante ese periodo. Bien, los gastos financieros, aquí qué es lo que debo de cuidar en este estado financiero. Pues que mis gastos reales sean iguales a mis gastos fiscales o lo más similar posible. Y aquí sí también tengo muchos clientes que me dicen, yo gasté 5,000 pesos mensuales, ¿no? Por poner una cifra. Pero realmente, bueno, pues fiscalmente solo hay 1,000 porque solamente se tuvieron comprobantes y se cumplió con los requisitos para hacer deducibles 1,000, pero financieramente sí están pegando los 5,000. Entonces, las decisiones que yo voy a tomar para el futuro deben de ser basados en esos 5,000 pesos que gasté. Entonces, por eso hay que tener esta información. Para eso, pues, debo de cuidar los requisitos de deducibilidad. Ahí mis asesores me deben de decir cuáles son y debo de irlos cumpliendo a medida de lo posible. A veces durante la operación, pues, se presentan cosas, pero ahí es donde les debo de comentar a ellos cuál es mi problemática durante la operación para buscar una solución y que se hagan deducibles. Cuidar los autopréstamos, esto es... pues tanto en personas morales como físicas vemos que, sobre todo en las morales, que por ahí el socio dice, me estoy prestando, pero de verdad el próximo mes lo pago, ¿no? Eso nunca pasa. O sea, realmente esos autopréstamos se quedan ahí para la eternidad.
me mueven la información financiera, no es tan real lo que tengo y finalmente pues ese es un dividendo y sí es un riesgo que tienen ahí también fiscalmente. Cuidar, no hacer gastos personales desde las tarjetas o desde las cuentas de la empresa, eso también es importante. La utilidad reflejada no necesariamente está en bancos, muchas veces la tenemos en la cartera de clientes o en los deudores diversos, como los préstamos a socios o accionistas. Y bueno, este es un ejemplo muy básico también de lo que es un estado financiero, el formato que les deberían de dar, para que ustedes pues sepan cuando sus contadores o sus asesores se los muestren, pues este sería más o menos el formato. Del lado de los ingresos ya vimos que son las ventas propiamente del negocio y también pueden ser los productos financieros. Cuando yo recibo intereses porque un cliente me pagó muy tarde o recibo intereses de una inversión, pues también. Del lado de los egresos, pues tengo el costo de ventas, si es que estoy manufacturando, comercializando, mis gastos generales, mis gastos de venta y los gastos financieros. Bien, ahora hablando un poco de lo que ya es contabilidad electrónica, que es la parte en la que el fisco me solicita ciertos reportes, pues esta obligación está en el Código Fiscal, establece que debo de mandar de forma mensual un reporte en formato XML de la balanza de comprobación, que es justamente el primer reporte que voy a obtener, donde va a ser un resumen de todas las primeras pólizas que hice. Como excepción tenemos para mandar este reporte a las personas en el régimen de arrendamiento, las personas físicas con servicios profesionales honorarios con ingresos menores a 2 millones de pesos y los RIF que para que estas excepciones se cumplan deberían de estar utilizando el aplicativo de mis cuentas. Sin embargo, aunque están exentos de presentar contabilidad electrónica, no están exentos de llevar una contabilidad acorde a lo que establece la ley. Ese es el formato de la balanza de comprobación que se tiene que mandar. Obviamente se manda en un formato XML como los CFDIs. Y bueno, lo importante es la columna que dice código agrupador, que es justamente lo que comentábamos muy al principio, que decíamos, bueno, cada quien hace su catálogo y lo numera como quiere, pero sí hay que relacionarlo a este código agrupador. Y bueno, ahí se muestra en resumen las operaciones de los clientes, los cargos y abonos o las sumas y restas que se hacen a cada una de las cuentas y el saldo final. Esta balanza, desde mi punto de vista muy personal, se debe de mandar nada más la cuenta de mayor, que es la cuenta mamá, digamos el archivero, y el primer folder que sería nombrado como bancos, ¿no? Digamos que voy a mandar bancos y bancos nacionales, ya no sería necesario, como en este ejemplo que estamos viendo, mandar cuentas como Santander, Bancomer, o sea, todas las que estén abajo. Por eso hay que planear bien el catálogo, para que yo pueda tener una cuenta de mayor que se llame bancos y luego una cuenta de primer nivel que sean bancos nacionales y ya abajo de cuentas nacionales muchas otras cuentas. Así voy protegiendo también mi propia información para el SAT. Esta balanza de comprobación se manda de forma mensual. Las personas físicas lo tienen los primeros 10 días del mes 5 días del mes para hacerlo. Las personas morales los primeros 3 días del mes. Estos días son naturales y son después del pago provisional. O sea que si yo estoy trabajando el pago provisional ahorita que es octubre, estoy presentando el de septiembre al 17 de octubre y tendría hasta el 3 de noviembre, en el caso de las personas morales, para presentar mi balanza de comprobación de septiembre o hasta el 5 de noviembre si soy persona física. Bien, en conclusión podemos decir que la contabilidad es una herramienta indispensable para la toma de decisiones sobre hechos reales. Nos ayuda a fortalecer nuestro negocio y a cuidar las áreas de oportunidad para que no se conviertan en obstáculos de crecimiento. También la contabilidad nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a tomar mejores decisiones fiscales. Buscar un asesor o un contador que nos apoye a entender el negocio desde la información histórica y no solamente para el cálculo del impuesto. Alguien que nos dé un poco más allá que solo el pago provisional. Y bien, no sé si ahorita tenemos preguntas o si quieren que comentemos algo.
Sí, estamos aquí organizando las preguntas. La audiencia ha estado un poquito callada, pero seguramente ahorita van a empezar a hacer las preguntas. Dagoberto Chacón nos dice, si no sé cómo hacer la contabilidad electrónica adquiriendo el software de facturador, sea automática o de cualquier forma hay que contratar a algún contador para que le mueva el software. No, en realidad si tú puedes hacer tu contabilidad, o sea, si tienes los conocimientos básicos para hacer una contabilidad normal, digamos, lo puedes hacer dentro del software de facturador y lo único que tendrías que hacer ahí es obtener un reporte que se llama balanza de comprobación en formato XML. Ahí incluso el área de soporte dentro de facturador te puede guiar cómo sacar esta balanza y es lo que vas a enviar al SAT. Entonces, la contabilidad electrónica no es como algo diferente que se tiene que hacer, es parte de la contabilidad que hacemos todos los días. Más bien ahí la pregunta sería si tú puedes llevar tu contabilidad de tus operaciones diarias. Si lo puedes hacer, no hay ningún problema para que presentes tu contabilidad electrónica. Rebeca Soriano dice, en cuanto al SAT, ¿qué es la información que requiere en cuanto a contabilidad? Pues requiere justamente esta balanza de comprobación, que es el resumen de las sumas y restas que voy haciendo en cada cuenta. Me voy a regresar en la presentación. Esta es la balanza de comprobación. Muestra las cuentas, mi catálogo de cuentas que tengo, el saldo inicial con el que empecé esa cuenta a un periodo determinado, vamos a decir al 1 de octubre. Las sumas y restas, que son las columnas de cargo y abono, y el saldo final que se tiene. Esta balanza se manda en ese formato XML y eso es lo que pide el SAT de manera mensual. Muy bien. Edgar Salvador nos pregunta, ¿esto nosotros lo realizamos o es lo que se realiza por el área de contabilidad? O sea, ustedes. Pues es lo que realizamos nosotros como contadores. Hay empresarios que se han dado a la tarea de enseñarse a hacerlo. No digo que no lo puedan hacer, pero pues es como cuando nos autorrecetamos, ¿no? Seguramente de una gripa vamos a poder salir con nuestros conocimientos. Nos vamos a poder tomar 2 pastillas y vamos a estar sanos. Pero a veces sí requerimos un asesor o un médico ya que nos diga otra cosa, ¿no? Lo mismo pasa con las empresas. Si ustedes quieren un crecimiento de su negocio más sustentable y que no vayan a tener ningún problema ni administrativo, ni fiscal, ni financiero, pues sí es recomendable que tengan un asesor. Antes los contadores sí o sí teníamos que estar ahí en la empresa, ahora ya se han abierto otras posibilidades a través de los despachos, a través de los sistemas en la nube como nosotros. Incluso nosotros no solamente tenemos software, somos un equipo de contadores los que también estamos aquí en la empresa y hacemos la contabilidad de algunos clientes. Obviamente de algunos porque la base de facturador es muy grande y obviamente como uso de plataforma hay más de 80,000 clientes. Nosotros no tenemos ese número de clientes en facturador contable, pero sí llevamos la contabilidad de algunos clientes y los apoyamos justamente a esto, a que el fisco no sea primero que nada un problema, a que ustedes mes con mes tengan sus obligaciones al día para que nadie los moleste. Y también vamos viendo qué cosas pueden ir mejorando a través de la parte administrativa y a través de la parte financiera para que sus negocios se vayan estabilizando y creciendo. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos en Facturador Contable, es lo que hace Paola todos los días y, bueno, sus compañeros contadores que ahorita precisamente están trabajando en esa parte. Felipe Romero nos dice, estando como RIF, ¿se paga impuesto? Estando como RIF también se paga impuesto. Obviamente tienen muchos beneficios fiscales, es un régimen pues muy agraciado en esta parte, pero hay que saberlo llevar y hay que saber quiénes pueden estar en RIF. No todos podemos estar en RIF. Básicamente las personas que damos servicios profesionales no podemos estar en RIF, son más bien los que comercializan. Entonces eso pues lo tienen que tener claro. Y sí hay muchos beneficios, algunos incluso no van a pagar ISR el primer año, pero sí hay que tener cuidado con el IVA.
Entonces, no es que no se paguen impuestos, es que obviamente las tasas son menores y los beneficios son mayores. Y bueno, tiene algunas bondades, también tiene algunas desventajas en comparación con otro régimen. Entonces, hay que ver si te aplica o no te aplica. Bien. Estamos revisando. Nos pregunta Luis Cervera, nos hace un comentario de está bien el curso y que pensó que era sobre la nueva aplicación del SAT que le acaba de sacar en octubre, la parte de mi contabilidad. Sí, el SAT saca una aplicación de contabilidad a partir del mes de octubre. Es un aplicativo para, sobre todo las personas que están por honorarios, la podrían utilizar. La ventaja que les muestra el SAT es que no van a presentar contabilidad electrónica ni DIOT. Desde mi punto de vista muy personal, no es un aplicativo sencillo de usar. Justamente en la mañana platicaba yo con la contadora Paola y veíamos que sí se requieren ciertos conocimientos técnicos, tecnicismos, vamos, qué es deducible, qué no es deducible, qué utilidad se tuvo del mes pasado, si el mes pasado me pagaron. O sea, conocimientos prácticamente de la ley del impuesto sobre la renta para poder utilizarlo. Lo que maneja el SAT como publicidad es que es muy sencillo porque es a través de opción múltiple. Entonces no dudo que pues obviamente pues ahí le podemos poner lo que mejor entendamos y seguramente llegaremos a algún número y ese número es el que vamos a presentar, que no necesariamente es el correcto, porque también me parece que el SAT no ha dicho que si ustedes lo ocupan ya no los van a revisar o no les van a auditar o no les van a requerir por haber hecho incorrecta esa declaración. Incluso tampoco ha dicho que no los van a multar por no haberla presentado con los números correctos. ¿Y esto por qué se daría? Bueno, porque no todos tendrían ese conocimiento técnico apropiado. Entonces, me parece que la publicidad del SAT ha sido muy, muy buena a través de redes sociales, a través de muchos comerciales que ha hecho. Muy, muy buena publicidad, pero no estoy segura que sea, que como lo venden, sea cierto. Ustedes pueden entrar con su RFC y con su CIEC, pueden ver ahí cómo funciona, les digo, todo es a través de opción múltiple, pero no me parece que sea tan sencillo de utilizar para alguien que tiene cero conocimientos fiscales o contables. Y por otro lado, el SAT tampoco ha dicho si va a cambiar la ley del impuesto sobre la renta y el código fiscal y nos va a eximir de la obligación como tal de llevar una contabilidad que emita reportes y que tenga un libro diario. El libro diario justamente sale de estas pólizas y lo tiene marcada la ley como parte de las obligaciones fiscales en los capítulos que le corresponde a las personas físicas con actividad empresarial y servicios profesionales independientes. Entonces me llama mucho la atención que el SAT no haya hecho un comentario respecto a si va a cambiar o lo va a modificar a través de una resolución miscelánea, porque pues entonces quiere decir que no están cumpliendo con todas las obligaciones que establece la ley. Es por eso que no lo mostramos. Digo, si ustedes quisieran, en algún momento, si hay mucha audiencia que quisiera platicar sobre eso, podemos preparar algún webinar o algún tipo de información, pero realmente no vemos que sea algo que les sirva, vamos. Y este curso va enfocado justamente a la toma de decisiones. Con ese sistema no pueden tomar decisiones. Lo único que pueden hacer es medio completar sus obligaciones fiscales. Gracias, contadora. Matilde Garmendia y Justina Camacho nos dice que si nos puede repetir el plazo para presentar las contabilidades. Bueno, la balanza de comprobación me imagino, y son los 3 primeros días hábiles para las personas morales y 5 días hábiles para las personas físicas. Voy a poner un ejemplo porque es más fácil. Si ustedes están presentando el pago provisional del mes de septiembre, lo tendrían que hacer al 17 de octubre. Y tienen entonces hasta el 3 de noviembre, si son personas morales, para mandar la balanza, o hasta el 5 de noviembre, si son personas físicas, para mandar la balanza. Eso quiere decir que la balanza de septiembre la están mandando prácticamente pues 2 meses después. O sea, la de septiembre se manda en noviembre, la de octubre en diciembre y así sucesivamente. Bien, posiblemente ahorita ya contestamos la pregunta de Karen Heraldes. Nos dice, ¿quiénes están obligados a enviar la contabilidad electrónica?
Pues las personas morales están obligadas a mandarla, las personas físicas están exentos los RIF siempre y cuando utilicen el aplicativo de mis cuentas. Las personas en arrendamiento, en el régimen de arrendamiento, y las personas que estén por servicios profesionales independientes que no tengan más de 2 millones de pesos, también pueden estar exentas siempre y cuando utilicen el aplicativo de mis cuentas. Ellos estarían exentos de presentar la contabilidad electrónica, pero no están exentos de llevar una contabilidad acorde a la ley del impuesto sobre la renta y de acuerdo al código fiscal. Entonces, pues ahí tendrán que evaluar ellos sus opciones. Gracias. Rebeca Soriano dice, las asociaciones civiles sin fines de lucro y las asociaciones religiosas están obligadas a enviar la contabilidad electrónica. Las asociaciones civiles sí están obligadas a llevar contabilidad electrónica. Las asociaciones religiosas me parece que por ahí también tienen una excepción. Ahorita no la recuerdo, sería lo que tendría que verificar, y si nos quieren escribir a capacitaciones@facturador.com, resolvemos esa duda en particular, pero las asociaciones civiles sí están obligados a llevar contabilidad electrónica. Sí, vamos a repetir el correo, es capacitaciones@facturador.com para que nos hagan esa duda puntual. Rebeca Soriano, por favor. Angélica Sánchez nos está preguntando si hay alguna asesoría específica para poder realizar los catálogos correctamente en facturador.com. Angélica, te puedes acercar al área de soporte. El call center pueda tener esta duda para pues ver esa información. Sí, el área de soporte es como lo más rápido que podrías obtener, o puedes pedir ahí una asesoría con un contador y son pues 1 hora a través de una aplicación como esta del webinar, en donde un contador ya puntualmente te enseña en tu caso particular a hacer el catálogo. Call center es como de manera más general el área de soporte. Nos dice Ramiro Martínez que qué significa RIF. Son las personas que están en el régimen de incorporación fiscal. Es un régimen pues relativamente nuevo, no tiene muchos años. Es un régimen hecho para personas sobre todo que comercializan, y bueno, tiene algunos beneficios ahí ya muy puntuales. Bien, nos está preguntando Raúl Más, José Antonio, si hay alguna multa por no enviar la contabilidad electrónica. Sí, el Código Fiscal establece una multa hasta de 5,000 pesos mensuales, o sea, por cada mes que no se mande. Entonces sí es importante que estén mandando pues su información mes con mes. Hubo un momento en donde hubo obviamente mucho auge a través de la contabilidad. Luego se detuvo un poco como esta información por parte del SAT, porque obviamente con todos los cambios de 3.3, pues era más importante eso, pero sigue vigente la multa por no mandar contabilidad electrónica. Yasmín López nos pregunta que a partir de cuándo entra en vigor enviar la contabilidad electrónica. Es obligatorio a partir de julio del 2015 enviar la contabilidad. Entonces, desde el 2015 hasta la fecha tienen que haber enviado todas sus contabilidades electrónicas. Bien, es correcto. Sí, ya llevamos varios años mandando esta información, entonces sí es importante pues que se pongan al día. Vamos a decir que la autoridad posiblemente no les ha requerido ni les ha hecho mención, pero sí tiene 5 años la autoridad para estar revisando, y en cualquier momento pues podría pedírsela, ¿no? A lo mejor nunca pasa, porque también ha habido casos que nunca pasa nada en 5 años, pero a lo mejor sí pudiera pasar. Tere Franco nos pide un curso de cómo usar el facturador para la contabilidad electrónica. Eso me parece una excelente sugerencia. Lo vamos a anotar y podemos hacer un curso prácticamente del sistema ya dentro de la plataforma. Irene Díaz nos pregunta nos comenta que su contador no ha enviado el ejercicio 2017 al SAT. Comenta que hay problemas en el portal, ¿es cierto?
Bueno, el ejercicio no entiendo muy bien. Si me quiere reestructurar la pregunta, ¿se refiere al pago provisional o a la declaración anual o a la contabilidad electrónica? Pero en cualquiera de los casos, nosotros estamos trabajando de manera normal. A veces tenemos intermitencia con el portal y nos cuesta trabajo, pero sí lo mandamos y los clientes que tenemos, pues los tenemos al día. Eso sí es algo que nos enorgullece. Sí lo tratamos de hacer así para que precisamente no sea esta parte del fisco una piedra en el zapato. Entonces yo ahí te recomiendo, Irene, que comentes con tus asesores que a veces sí hay intermitencia en el portal, pero que eso no exime del cumplimiento de las obligaciones. Y aquí incluso les voy a contar, alguna vez se cayó el portal definitivamente para el pago provisional, estando a un 16 de un mes, y fuimos a las instalaciones del SAT, a las computadoras a través de intranet, no era internet, era intranet, a presentar los pagos provisionales que nos faltaban. O sea, realmente sí debemos de buscar una opción para nuestros clientes. Ellos deben de estar al día sí o sí. Entonces, platícalo con tus asesores para que te puedan dar una mejor retroalimentación. Luis Cervera dice, hablando de la presentación de contabilidad electrónica, los de actividad empresarial están obligados aunque los ingresos sean menores a 2 millones. Sí, sí están obligados a llevarlo, bueno, más bien a presentarla. Deben de llevar su contabilidad, tener sus reportes y bueno, presentar obviamente su balanza de comprobación. Ángeles Aguirre nos pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre balanza de comprobación y estado de resultados? Bueno, la balanza de comprobación es la que estamos viendo ahorita en la pantalla. Les decía, viene la cuenta contable, el código agrupador. Bueno, el código agrupador es para efectos de la balanza para el SAT. Algunos a lo mejor financieramente esta columna la pueden omitir. El nombre de la cuenta, el saldo con el que empezó esa cuenta, las sumas y restas o los cargos y abonos y el saldo final. El estado de resultados, lo estoy mostrando en pantalla, pues muestra nada más los ingresos, los costos y los gastos y determina una utilidad. O sea, finalmente yo creo que para un empresario ese es el estado financiero más importante, donde ellos realmente tienen oportunidad de ver tanto en el periodo cómo les fue en utilidad, como el acumulado de, por lo general se acumula un año, o sea, 12 meses. Bien, aquí vamos a juntar una pregunta de Manuel Ramírez y de María Esther Hernández. Nos comentan si se puede utilizar el facturador en algún modo de prueba o simulador de utilizar el modo de contabilidad. O sea, llevan un sistema aparte para llevar su contabilidad, pero que puedan utilizar el módulo de facturador para tener como esa información ahí. Sí, lo pueden usar el módulo de contabilidad. Todo lo que ustedes registren ahí no se manda al SAT, o sea, es un software contable como muchos otros que hay en el mercado. La ventaja de este software es que está en la nube y en donde ustedes estén lo pueden abrir. Otra ventaja es que, por ejemplo, nosotros desde aquí llevamos la contabilidad incluso de clientes que están hasta Los Cabos. Nosotros estamos en Cancún, Quintana Roo. Y no hay ningún problema porque ellos tienen su contabilidad allá. Cuando hablen su sistema, pues está ahí en la plataforma. Esa es como la ventaja que tiene el facturador. Ustedes lo pueden utilizar sin ningún problema. Y ahí ya tendrán que generar el archivo de la balanza de comprobación en XML y mandarla desde el portal del SAT. Entonces no se preocupen, lo que ustedes generan ahí no se manda a ningún lado. Tienen que bajar el reporte y mandarlo ustedes desde el portal. Entonces lo pueden utilizar para llevar su contabilidad financiera sin ningún problema. Rigoberto Medina pregunta, ¿cómo se envía el SAT? Me imagino que la contabilidad electrónica. Ok. Primero, pues hay que ingresar a la página del SAT, siat.sat.gov.mx. Nos dirigimos al apartado de trámites. En la parte inferior dice contabilidad electrónica y nos dirigimos a donde dice envío. Para enviar la contabilidad electrónica se necesita un XML. Sí, el XML de la balanza que pueden bajar desde la plataforma del facturador en el área de reportes. Ahí pueden bajar la balanza. Les aparece en PDF, en Excel y en XML. Ustedes descargan el XML y lo mandan.
Javier Córdoba también nos hace la observación que deberíamos de hacer un webinar sobre la aplicación de contabilidad. Ya lo tenemos aquí anotado en nuestros apuntes. No te preocupes, Javier. Les estaremos notificando en fechas futuras cuando llevaríamos a cabo este webinar. Y Juan Gabriel Villamil y Mario Macías nos están preguntando qué pasa si no enviamos las declaraciones o no enviamos la contabilidad electrónica. ¿Qué procede por parte del SAT al no recibirla? Bueno, las declaraciones es un punto súper importante. Las declaraciones, si no las mandas, bueno, las declaraciones son dos. Mensualmente hay que mandar lo que llamamos pagos provisionales si eres persona física, ya sea honorarios o actividad empresarial o persona moral. Esos pagos provisionales, si no los presentas en tiempo y forma, si los presentas de forma espontánea, o sea, tú decides ahorita cumplir y los mandas, llevarán sus actualizaciones y recargos correspondientes. Si te los requieren, o sea, si llega el SAT y te da un formato y te dice debes tanto y lo debes de cumplir y tienes hasta 45 días para cumplirlos, ya es otro proceso, tienes que hacerlo, te lo va a estar exigiendo prácticamente a través de multas sobre multas hasta que quiera levantar un juicio y embargar, ¿no? Esa sería como la última instancia. Entonces, no llegamos hasta ese punto porque obviamente casi siempre tratamos de negociar con el SAT para no llegar a eso. Entonces, pero las multas sí se tienen que pagar. Y ahorita algo importante es que las entidades federativas, los estados, hicieron acuerdos con el SAT. Porque para el estado es mucho más fácil cobrar que para la federación. La federación, pues el territorio es muy extenso. Para los gobiernos estatales es más corto, más pequeño. Y se llevan un porcentaje, obviamente. Ahí ellos tienen sus acuerdos entre la federación y las entidades. Lo que está pasando ya hemos visto en Guanajuato, en el Estado de México, en Quintana Roo, en Monterrey, en Guadalajara, es que los estados se están poniendo como muy abusados en este sentido, están aprovechando este acuerdo y están lleguen los requerimientos por parte del Estado, pero para requerir justamente obligaciones federales como ISR e IVA. Los estados no perdonan, mandan el requerimiento y la multa juntos. Son más o menos entre 1,400 y 3,000 pesos por cada obligación no cumplida. Entonces, la verdad es un dinero, perdónenme las autoridades, pero desperdiciado. Digo, hay que cumplir a tiempo para no gastar ese dinero. Yo creo que esos 3,000 pesos se pueden aprovechar muy bien en algunos otros gastos para la misma empresa. Entonces, en la parte de las declaraciones hay que tener cuidado. En la parte de la contabilidad electrónica, pues la multa, les digo, es hasta 5,000 pesos. Ahí la autoridad se ha visto un poco más lenta. No es que no haya pasado, pero va como un paso atrás, porque también es más nuevo, ya tiene más experiencia con las declaraciones. Pero ahí va, paso a pasito, va buscando sus multas, porque obviamente pues son un ingreso adicional para la federación. No, digo, pues mi sentimiento muy particular, muy personal, es no se lo den al SAT, digo, mejor vamos a cumplir a tiempo y no tenemos por qué pagar ni las actualizaciones y recargos, que son caros, ni mucho menos las multas. Bien, gracias, Yami. Fernanda Martínez nos dice, ¿cómo cobran los servicios contables en la nube? Bueno, si quieres ser parte de facturador contable, el área de ventas te puede dar los costos acorde a tu régimen fiscal, te va a ayudar, es el costo, tienes los folios ilimitados ya para facturar, para hacer tus recibos de nómina, ya tienes abierta toda la plataforma al 100%, y tienes atrás el equipo de contadores, ¿no? Se asigna un equipo, siempre es, tu servidora, que es la gerente, y se asigna a un contador senior y se asigna a un contador para que sea un equipo más fortalecido, que esté atrás siempre de tus operaciones, dándote las mejores opciones. Entonces, así es como funciona, pero mis compañeros del área de ventas te pueden asesorar en cuanto a los costos acorde al régimen que tengas. O puedes mandar un correo a capacitaciones@facturador.com y con todo gusto ya me dices ahí qué régimen tienes y te mandamos la cotización. Manuel Ramírez nos pregunta, ¿los reportes generados por facturador.com cumplen con las condiciones de NIF? Sí, por supuesto, estamos basados en las normas de información financiera, es algo que hemos cuidado desde el principio, entonces sí cumplen con las normas de información financiera. José Antonio Hernández nos pregunta,
¿Ustedes creen que haya cambio con el nuevo gobierno, con esta parte de la contabilidad electrónica? No creemos que haya cambio, creemos que la contabilidad electrónica va a sostenerse todavía un buen tiempo. La parte del 3.3 también va a llegar bueno, la parte del 3.3 va a llegar a cambiar muchas cosas. Entonces, lo van a estabilizar en los próximos años. Ese sí se va a llevar un tiempo, porque como ustedes han visto, es un tema totalmente complicado. Pareciera muy sencillo hacer una factura y ahora resulta ser un dolor de cabeza. Quizá una vez que tengan bien sedimentado toda la parte de 3.3, la cancelación, los anticipos, los complementos de pago, todo, la parte de contabilidad electrónica se vaya flexibilizando, pero ahorita en los próximos años no, hasta que no tengan estable todos los cambios que quieren hacer. ¿Cuál es la finalidad del SAT? Pues la finalidad es tener el flujo de efectivo de los contribuyentes para poder determinar el IVA y el ISR. Hacer una auditoría es muy caro, pero tener las herramientas para mandarte una línea de captura por lo que no pagaste es mucho más barato. Entonces, lo que ellos quieren saber es cuánto es tu flujo de efectivo para determinar IVA, porque ahorita